947. Auspicia No mires para otro lado, SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pasaron unos minutitos de las 22. Es jueves, estamos en la FM 94.7 Radio Palermo. Es el día, la hora y el lugar en que damos inicio a una nueva emisión de No mires para otro lado, el programa de la Asociación Civil Martín Castellucci, el programa que viene después de que pasó el tren nocturno con Julio Kirchbaum, con Gaby Anticho, y un programa realmente interesante. Y bueno, esperamos convocarlos y que se queden en la audiencia de la FM 94.7, porque hoy vamos a tratar el tema de un caso interesante. Vamos a reponer y a volver a hablar de una tragedia que sucedió hace 8 años, la tragedia del boliche Beara, y vamos a estar hablando de que hay novedades en esta causa judicial. Nos acompaña el fiscal de la causa, el doctor Andrés Madrea, y los papás, Alberto y Alicia, de Leticia Provedo, 20 años, es una de las 2 víctimas, junto con Ariana Beatriz Lizárraga, de aquel derrumbe que hubo en el entrepiso del boliche Beara, que, como te decimos en las redes sociales, fue producto de la desidia, la corrupción, el desprecio por la vida de empresarios, funcionarios municipales y de seguridad. Pero, como íbamos a tratar el tema de este caso, quería abrir con un recuerdo. Mañana, 21 de septiembre, es el día de la primavera, pero hace 18 años atrás, en el 2000, el 21 de septiembre del 2000, no hubo primavera para Mariano Wittis. Mariano Wittis tenía 23 años, músico, pibe muy creativo, y le tocó vivir una circunstancia trágica que fue tomado como rehén a la salida de robo de un banco en Bécar, del Banco Itaú. Quien lo toma como rehén y se lo lleva en su auto, que manejaba una amiga de Mariano Wittis, Julieta, fue Darío Riquelme, un pibito, tenía 16 años, venían de cometer con otro el robo al Banco Itaú. Bueno, aquel día de esa primavera trágica para los Wittis, se activó la alarma policial. Los patrulleros se movilizaron, ubicaron el vehículo, lo persiguieron, le dispararon. En un determinado momento, el vehículo en el que huían y donde estaba tomado como rehén, no estaban tomados como rehenes Mariano y Julieta, dejó de funcionar. Y pasó algo que, transcurridos 18 años, sigue por lo menos generándome impacto, ya que uno de los integrantes del móvil policial, un suboficial que estaba a cargo, Rubén Emir Champonois, se acercó al vehículo. Los pibes estaban dentro del vehículo, uno de los asaltantes huyó, los otros quedaron en el auto. Champonois vino desde atrás, les disparó y los mató. Mató a Darío Riquelme, el pibe de 16 años que acababa de robar el banco, y mató del mismo modo a Mariano Wittis. A partir de ahí se dio algo que te hemos contado muchas veces, ¿no? Cuando la policía, las fuerzas de seguridad activan y matan con mucho desprecio por la vida. El caso de Mariano se transformó casi en una especie de leading case, ¿no? Casi un modelo del gatillo fácil, porque
Rápidamente lo que hizo la policía fue, bueno, labrar actas diciendo que había habido un tiroteo, que ellos habían repelido la agresión que venía desde el auto, los disparos que de ahí venía, que simplemente los respondieron y que en función de eso habían matado a los dos delincuentes, para lo cual además modificaron la escena del crimen y dejaron un arma tirada a los pies de Mariano Wittis para implicarlo. Quizás esto hubiese pasado, porque esto pasa muchas veces, esto es un modus operandi, que a lo mejor en un tiempo dejó de hacerse y que ahora vuelve a ser también bastante frecuente en cómo operan las fuerzas de seguridad, porque quizás hubiese pasado si no hubiese sido por la lucha que empezaron a llevar adelante los papás de Mariano. Hubiese quedado como esto, como un enfrentamiento policial donde unos delincuentes que acababan de robar un banco habían sido muertos por los disparos policiales. Claro, pronto, justamente por esta lucha de Raquel y de Jorge Wittis, se descubrió que el arma que tenía Riquelme no funcionaba. No era apta para disparar, nunca pudo haber tirado desde ahí. Nunca apareció como disparada ni con absolutamente ninguna indicación de que el arma que le tiraron a los pies de Mariano le perteneciera a él. Los testigos además así lo aseveraron. Nunca jamás dispararon del coche que huía porque llevaba los vidrios altos y los mantuvo vidrios y los vidrios no se rompieron. Por lo tanto, hubo, digamos, toda una falsedad, toda una construcción que pudo ser desentrañada a través del tiempo por la lucha de los papás de Mariano. Porque en todos estos casos de gatillo fácil o de violencia institucional o policial, como quiera llamarlo, si no hay una activa lucha de los familiares, son cosas que pasan al olvido porque es muy difícil ir contra la fuerza de seguridad. Muy difícil cuando está involucrada. Tenés que tener mucha constancia, mucha voluntad para enfrentarte a esta cuestión que te construye escenarios permanentemente para justificar lo que sucede. Lo interesante además vino después. Te lo cuento muy rapidito porque cuando se desentrañó finalmente que Mariano era un rehén, como habían sido realmente las circunstancias, hubo una condena a 8, fue en el año 2003, 3 años después, hubo una condena al asesino, a Rubén Emir Champonois, al policía que había disparado y los mató por la espalda a una distancia de 50 centímetros con línea de disparo de arriba hacia abajo, una ejecución se llama eso. Lo condenaron por la muerte de Mariano Wittis, pero no por la de Riquelme, porque dijeron que había sido defensa de la policía. El gran ejemplo que nos dejaron y que nos dejan Raquel y Jorge Wittis, los papás de Mariano, es que se unieron con la mamá de Darío Riquelme, con Ana María Lotis, para buscar justicia, y apelaron y fueron recorriendo las distintas instancias hasta que se consiguió, poco tiempo después, en el 2005, que un tribunal de casación dijera que no había habido legítima defensa por parte de Champonois. Estaba claramente demostrado que esto había sido una ejecución, obligó un nuevo juicio, 3 años después hubo un nuevo juicio, y finalmente fue condenado Champonois por la muerte de Mariano Wittis y por la de Darío Riquelme, y fue condenado a 8 años de prisión. Apelaron, y en esa lucha que llevaron adelante durante tanto tiempo, como siempre te dije, ¿no? Cuando te toca, y de esto vamos a estar hablando también con el caso que vamos a hablar hoy, que te anticipé, ¿no? Cuando entras en el laberinto de la justicia, sabes cuándo entras, nunca cuando salís. Y así siguieron transitando durante tantos años los papás, hasta que finalmente hace 3-4 años consiguieron que, y llegados a la Suprema Corte de Justicia, fueran finalmente condenados Champonois a 15 años de prisión por los asesinatos con saña, tanto de Mariano Wittis como de Darío Riquelme. Raquel y Jorge son un ejemplo, porque además a partir de entonces no solo se transformaron en luchadores contra la violencia institucional, acompañaron a las familias, contaron su experiencia, han militado fuertemente en el campo de los derechos humanos. Ellos trabajan en la Comisión de Verdad, Memoria y Justicia Zona Norte,
Y hoy se cumple, mañana se van a cumplir 18 años. Mañana se van a cumplir 18 años del asesinato de Mariano y Darío Riquelme. Iba a haber un acto, se ha suspendido, queríamos anunciar ese acto, pero se ha suspendido porque, bueno, Raquel Wittis anda con una pequeña nana que le impide ir y lo van a postergar, se va a hacer en otra oportunidad. Todos los años, de hace 18 años, siempre está Música por Mariano, los 21 de septiembre, porque la lucha de Raquel y de Jorge fue una lucha para que otros pibes pudieran tener la primavera que no le dejaron tener a Mariano, que fue ejecutado por la policía aquel 21 de septiembre del 2000. Y si encuentro rápido, entre tantos papeles que tengo aquí sobre la mesa, quiero cerrar esto con una reflexión que nos dejó Raquel, la mamá de Mariano, cuando recordamos y tratamos de mantener viva la memoria de Mariano Wittis. La palabra de ella es muy clara, muy concreta, y nos dijo: la justicia no repara, pero es necesaria, porque le devuelve la dignidad a las víctimas, porque marca claramente los límites a la fuerza de seguridad y porque el Estado, a través de la pena, es quien reafirma el valor de la vida y la garantía de la no repetición. Nuestro homenaje a Mariano Wittis, a 18 años de su asesinato, y el de Darío Riquelme, y también nuestro reconocimiento a Jorge y Raquel Wittis, que nos han dejado un ejemplo de lucha que simplemente nosotros tratamos de imitar. Yo soy Oscar Castellucci, esto es No Mires para Otro Lado, el programa de la Asociación Civil Martín Castellucci, y cada jueves hacemos con Oscar Merlo. ¿Qué tal? Buenas noches. Con Ana Herrera. ¿Qué tal? Buenas noches. Y poniéndonos en el aire nuestro excelente operador Maximiliano Perel. El ejemplo de Jorge y de Raquel Wittis tiene que ver con no rendirse. El ejemplo de nuestros invitados de hoy, de Alberto y Alicia Provedo, tiene que ver con el tema de no rendirse, perseverar en la lucha, y quizás este tema que vamos a compartir en un ratito mientras ordenamos papeles y después ya estamos charlando con ellos y con el fiscal Andrés Madrea, sirva como para dedicárselo y hacernos reflexionar sobre eso que es el no rendirse. Va a amanecer, va a sanar.
Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo. 94.7. Producciones independientes. Todavía tengo en mente cambiar algo. La diversión y la noche pueden ser más seguras, con trabajadores en blanco, capacitados en su labor, dentro de su convenio colectivo y con su obra social. SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público de la República Argentina. Pasco 148, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No seas cómplice de la impunidad. No mires para otro lado. No mires para otro lado. Y de nuevo en el aire con No mires para otro lado, el tema que te proponíamos, que propusimos para compartir hoy, se llama, es de Maná, se llama No te rindas, y te decía que tiene que ver con tantas cosas de los invitados que tenemos en el estudio, de muchos que nos visitan frecuentemente, No mires para otro lado, con nuestra propia vida. Cuando dicen no te rindas mi vida, siembra unas flores de amor en tu herida. Una forma de poder seguir adelante. Tener una herida, siempre va a estar esa herida. Sembrar una flor de amor en tu herida. Qué frase tan hermosa. Bueno, te comentábamos ya que están en el estudio nuestros invitados de hoy, el doctor Andrés Madrea, fiscal, titular de la Fiscalía Criminal de Instrucción número 14, y Alberto y Alicia Provedo, o Alicia y Alberto Provedo, los papás de Leticia Provedo, una de las dos víctimas de aquella tragedia que fue la del boliche Beara, que sucedió hace un poquito más de 8 años, el 10 de septiembre del 2010. Se cayó un entrepiso del boliche y eso provocó la muerte de Leticia Provedo de 20 años y de Ariana Lizárraga de 21. A partir de ahí se inició para los papás una lucha permanente, y más allá de la desesperanza y la desazón que en general te genera este Poder Judicial, que tantas veces se aleja tanto de la justicia, ellos tuvieron en su terrible desgracia una suerte que fue la de encontrarse con un fiscal como el doctor Andrés Esteban Madrea, que honra al Poder Judicial porque hace que el Poder Judicial tenga algo que ver con la justicia. Desde hace 8 años Madrea viene luchando por la condena, por buscar justicia, por lograr justicia en un hecho que ya nos va a contar él, es bastante espeluznante, pero que durante 8 años estuvo parado porque hubo una jueza que se llamó Alicia Guillermini, y muchas veces te lo dijimos en este programa, porque hemos hablado ya de este tema, que por suerte se jubiló para el Poder Judicial, porque durante 8 años mantuvo la causa parada, pisada, una causa horrorosa en cuanto a su estructura, su conformación, y que merecería ser juzgada por prevaricato. Lamentablemente al jubilarse se va de la justicia y las cosas pasan a otro lugar. Pero hay una nueva jueza, la doctora María Dolores Fontbona de Pombo, que ha decidido escuchar al fiscal, un fiscal que trabajó durante 8 años para desentrañar una verdad. Bueno, gracias por acompañarnos, les pido que se acerquen un poquito al micrófono, sobre todo Madrea. ¿Cómo empieza la investigación de esta causa que llevas pedidos de imputación y de elevación a juicio y te dedicaste a investigar, como creo que pocos fiscales hacen lo que debieran? Buenas noches. Ante todo, cualquiera de los fiscales, digamos, pero uno, si se toma en serio su trabajo, lo que hace es ser el abogado de las víctimas. En pos de justicia, más que de una condena, de un juicio donde se dirima después, tratemos de convencer a un juez, conforme la presentación de un caso, que tengamos pruebas para esto y que a cada uno lo suyo, ¿no? Como se dice habitualmente. Sí, estas tragedias son espeluznantes porque roban lo más precioso, roban los hijos de uno. Entonces eso provoca una doble obligación, no solamente el cumplir con el derecho y con la función nuestra, sino además
mitigar, aunque sea por un granito, el dolor, ¿no? Como hiciste bien la cita vos, Oscar, es una curita, pero algo reduce el dolor, ¿no? Sí, pero no tenerla causa una nueva injuria, ¿eh? Sí. Es, bueno, por eso nuestro loguito del programa, sí. no es un micrófono que tiene una curita, digamos, y generalmente lo utilizamos cuando abordamos este tipo de casos, digamos, ¿no? Es una curita. Muy brevemente... Perdón, en este caso, Madrea, quiero aclarar a nuestros oyentes, por si no lo recuerdan, que el boliche Beara no queda en una zona periférica lejana, sino que queda aquí en plena capital federal, en Scalabrini Ortiz y 1638. Aquí bien cerquita, y en plena capital federal, en pleno corazón de capital federal, a 2 cuadras de una comisaría. Sí. A 200 metros de una comisaría, la 25. Y la 25, y que además donde cada una de las 150 semanas que aproximadamente el boliche estuvo abierto, porque era eso, un boliche, o un local de clase C, como se dice, en cada una de esas 150 semanas, entre el 2007 y el 2010, periódicamente concurrían al lugar 600, 500, 700, 790, 800 personas, desbordando absolutamente el lugar. El lugar estaba mentirosamente habilitado para 491 personas, parte de eso es parte de la coima pagada para habilitarlo, era disimular la cantidad exacta. ¿Esto fue antes o después de la mañana? Esto fue después. Después, sí. Tristemente no se aprendió nada después de Cromañón. Beara es un ejemplo de que... Sí. No ha cambiado nada. La primera parte de la causa, que hoy está en juicio oral, esto fue pese al, como vos decías, el lento peregrinar, se logró por la intervención de la Cámara, hasta la 7ª de la Cámara del Crimen, que siempre tuvimos que apelar y siempre nos dio la razón. Fueron a juicio los 4 socios que explotaban el lugar, 5 socios que explotaban el lugar, los funcionarios municipales, Farrell, Saicauskas, Casano, que fueron los que... Mustapich, que era un inspector, también casualmente condenado hace pocas semanas por aquella habilitación de la pileta del Club Albois en el 2001. Sí. Vuelve y seguía trabajando. Todas las puntas se tocan, ¿no? Sí. ¿Donde se ahogó una nena? Sí. El mismo inspector. Bueno, esta gente está procesada, está en un juicio oral. Y el arquitecto que firmó... El arquitecto que firmó de parte de los privados, vamos a decir, de los socios. El perito verificador de habilitaciones, que es el que pone la municipalidad para verificar que lo que dice el privado sea correcto. Esto fue mediante sobornos. Y los gestores. Se logró desentrañar toda la maraña. Los gestores, los abogados. Quiero que nos lo cuentes ahora en la segunda parte del programa. Digamos, ahora la novedad para esto sería que la doctora Fontbona de Pombo lo que hizo ahora es procesar a los policías, al comisario, los 2 comisarios que hubo, al subcomisario, más un sargento, procesarlos, además de por cohecho, ellos son activos, de procesarlos por el delito de homicidio culposo agravado por el número de víctimas. Esta sería como la novedad que cierra esto que vos describías. Sí, exactamente. De manera total. Acá se desentrañó, y yo quiero que después nos cuentes cómo se desentrañó ese mundo donde vos sabés hasta qué día, quién cobraba, cómo se pagaba las coimas, de algo que no es excepcional. Nada más que alguien como vos puso el ojo, con el acompañamiento de la familia, se pudo descubrir esto que queremos compartir para que lo escuches, porque no solo ha pasado en Beara y Caramel, que eran los 2 boliches que estaban uno al lado de otro, y ahora cuando volvamos también de la pausa, vamos a ir charlando con el doctor Andrés Madrea y Andrés Esteban Madrea, y también vamos a incorporar a la charla, como te decía, ya están en el estudio con nosotros Alicia y Alberto Provedo, los papás de una de las 2 víctimas de esa tragedia, que son los que han peregrinado y están en el laberinto judicial tratando de encontrar justicia. Hacemos una brevísima pausa y seguimos charlando con ellos. Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble.
conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos. Que vulneren tus derechos es violencia. Abrí bien tus ojos. No mires para otro lado. Y de nuevo en el aire con No mires para otro lado. Estamos y vamos a seguir charlando con el fiscal Andrés Madrea, con Alberto y Leticia Provedo, pero escuchamos como cada jueves el spot de Abuela de Plaza de Mayo. Si tenés dudas de tu identidad, si pensás que alguien puede ser hijo desaparecido, contactate con ellas, porque te lo decimos todas las semanas y es para que no te lo olvides. Solo la verdad te hace libre. Comunicate al 011-4384-0983, anda a la casa de las abuelas, Virrey Ceballos 592, planta baja de la Ciudad de Buenos Aires, o entra a la web www.abuelas.org.ar. Y bueno, seguimos con nuestra entrevista. Ana, tenías una pregunta para los proveedores. Dos preguntas. Una, ¿qué sensación les da haber tenido que empujar, gracias a Dios lo tenía Ana Madrea, pero haber tenido que empujar a una jueza, a un miembro del Poder Judicial que no hacía nada, y ahora verse con una parte en tribunal oral de un tribunal que no termina de constituirse, porque uno está subrogante, porque el otro esto, por lo que el otro... ¿Qué sensación le deja? Yo integro el Poder Judicial, a mí me da vergüenza ajena, pero no sé qué sensación les da a ustedes. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Y la sensación es que son unos vericuetos judiciales que uno, hasta que no tiene una tragedia así, no tiene ni idea ni conciencia de lo que puede pasar. Y que de acuerdo a quien esté como ladero de uno, o como decía hace poquito, hace unos minutos el fiscal, el doctor Madrea, si no se realiza bien el trabajo, si no se investiga, esto quizás hubiera quedado, se derrumbó porque estuvo mal construido, lo hizo mal el maestro mayor de obras, y no examinar ni las habilitaciones, no examinar si había alguien que tenía que denunciar que eso tenía un mal uso, porque era el momento de los salones de fiestas privados que estaban encubriendo un tipo de boliche que en ese momento no se blanqueaba. Entonces hay una serie de cosas que generan, a mí como mamá, lo que me lleva a pensar es, nadie pensó que sus propios hijos, de todas estas personas involucradas, tanto empresarios, tanto funcionarios en la causa de las habilitaciones a través de corrupción para lograr habilitarlas, como ahora policías que en cierta medida nos tienen que cuidar y no denuncian las situaciones también por una situación que están solucionando, ocultando, no mirando. Entonces, no sé, pareciera que hubiera una sociedad que cuando pasan las cosas se mira y si no, se deja de mirar. Pareciéramos que solamente las personas se vuelven sensibles cuando les pasa algo, y generalmente parecía que no les pasa nada a ellos, que son los involucrados en estas situaciones de cohecho, de encubrimiento. ¿Sirvió para algo, Madrea, Cromañón, pero no Cromañón para las nuevas leches, la causa de Cromañón y la evolución que tiene, para haber leído Beara desde esa óptica? ¿Sirvió para algo? Para leerlo como integralmente. ¿Quién lo habilitó? Sí, Cromañón ha tenido la fortaleza, no siempre muy aprendida, a la prueba me remito, de haber tenido en las distintas instancias, más allá de las discusiones jurídicas que se dieron sobre las distintas calificaciones y demás, de haber tenido una investigación pronta en su momento, o rápida en la medida de lo posible. Era una tragedia muy grande, fue en otra dimensión, y ha cumplido con todas las etapas, se han terminado en condenas
pero abrió todo el espectro de responsabilidad. Y además abrió justamente esta multiplicidad de factores, porque como pasa en esta causa de Beara, y como replicando lo de Cromañón, el entrepiso no se cayó solamente porque los empresarios distorsionaron la habilitación, o porque lo construyeron mal, o porque llamaron a 2 personas que pongan 2 o 3 perfiles para figurar de una determinada manera. Hubo una multiplicidad de factores, y esto fue quizás sí tomado de Cromañón como ejemplo, como bosquejo, que la Cámara lo ratificó, y es la postura de la acusación, donde el soborno para la habilitación, para mentir o dibujar o simular una habilitación por un uso que no se le daba, el hecho de la mala construcción, el hecho de permitir un exceso indiscriminado de personas, inclusive excediendo por el doble noche tras noche la habilitación disimulada, digamos, y la carga posible en el entrepiso. Sí, justamente. Todo eso hace el Y faltaba justamente lo que se resuelve ahora, faltaba la última puerta para cubrir la continuidad de un negocio por evidentemente codicia y con desprecio por la vida de los jóvenes, era cubrir que la policía tenga ojos invisibles a 200 metros de la seccional. Claro, por eso estaban procesados los funcionarios judiciales con Farrell a la cabeza, que era el director de habilitaciones del gobierno, Martín Diego Farrell, a quien pretendieron hacerlo juez en un determinado momento. Se incorpora el tema de los policías, como decías, del comisario, del subcomisario, del sargento que cobraba. ¿Cómo figuraba esa... ¿Cómo percibieron que inicialmente que había una coima además también para eso? En el secuestro, el mismo día que se secuestraron las computadoras, que fue el mismo día a la mañana siguiente de la caída del entrepiso y del fallecimiento de Ariana y de Leticia, se secuestraron las computadoras donde tenían su presupuesto, sus libros contables, su guía, su libro de caja. Así que pudimos reconstruir noche a noche, desde el comienzo, desde que inclusive hasta los remitos de cada uno de los perfiles de la construcción de ese entrepiso, hasta cuánta gente entró cada una de las noches, desde la apertura del local hasta esto. Fue por la prolijidad que tenían los que administraban. ¿Y cómo figuraban estas salidas de dinero? Un concepto era policía. Estaban proyectadas, presupuestadas y pagadas. Y estaba en el libro contable, decía policía, el costo, la policía que yo sepa es un servicio público gratuito que brinda el Estado, no tengo por qué presupuestar ni proyectar un ítem para la policía, y además hablaba de la brigada, de los servicios de minoridad y drogas peligrosas, que son las 3 generalmente áreas policiales. Y efectivamente, en septiembre del 2010, cosa que después hay un examen forense en las computadoras, nos supimos que está apuntado el 6 de septiembre, digamos 48 horas anteriores, casi 72 horas anteriores de que se cayó, está apuntado el último modificación de ese libro contable que dice el pago de abono de la brigada de agosto del 2010. Y esto... estudiado el documento en forma forense o informática forense, la primera entrada es del 3 de septiembre del 2007. Entonces, que cuando empezó a funcionar. Claro, exactamente. Entonces, del septiembre del 2007 cerramos el círculo en septiembre del 2010. O sea, ¿sabés perfectamente cuánto se pagó y a quién se le pagó? No, el monto nunca lo supimos. Sabemos cuándo, sabemos a quién y sabemos la frecuencia. Y después... Lo que faltaba saber, esto lo sabíamos a la semana de esto, digamos, que los socios habían pagado a la policía, como decía, el pago de cometas para la habilitación. Que eran $30.000, creo. $30.000 al cambio de ese momento. Decía, pagar las cometas a los funcionarios de habilitación, no había otra, no estoy diciendo... No eran barriletes, eran cometas. Y no lo estoy diciendo porque yo use el lunfardo, sino porque decía eso, cometas. La publicidad de ellos los hundió. Sí. Había uno que creo que es licenciado en Administración de Empresas, la verdad que hay que felicitarlo. Sí.
Y bueno, y con esto llegaron además al nombre de quién era el cobrador. Claro, entonces a partir de eso lo que había que discriminar era, porque si no pagaban justo por pecadores, digamos. El tema de los policías sabíamos que habían pagado, pero no sabíamos a quién. Y ahí descubrimos, por las comunicaciones telefónicas que se hacían, un sargento que siempre estuvo 10 años en la zona de influencia de la Palermo, en distintas comisarías, a un teléfono a nombre de otra persona, que casualmente lo encontramos en un directorio de un cuasi prostíbulo que cerró, que también fue intervenido, en el cual, que es Río Cabaña y en la avenida Córdoba, que en su momento fue clausurado, donde se encontró en su caja fuerte 2 sobres para pagar las quincenas policiales, cuyo comisario de la misma zona era Rodolfo Nicolás Cabezas, la misma persona que nosotros teníamos como jefe de este sargento Flaminia durante 8 años. Alicia, ante este relato, porque cualquiera debe impresionarse frente a esto, a la minuciosidad del descubrimiento, cómo funcionaba, o Alberto, vos, como mamá de quien perdió un hijo en este contexto, ¿qué te provoca esto? Y me provoca que uno está a la buena de Dios y que seguimos estando de la misma manera. Que si no se analizara realmente o se buscaran las cosas acá, como que eran muy prolijitos los empresarios y lo dejaron asentado, si realmente nos hubiera insistido el fiscal en que se hiciera el entrecruzamiento de llamadas, esta es una causa que no pasó hace 1 año ni 2 años, 8 años en las cuales hemos participado en un montón de apelaciones en que ante cada cosa que se presentaba era una apelación tras otra. Bueno, que seguramente ahora que la nueva jueza que está en el lugar de Guillermini los procesó, seguramente ahora va a venir toda una serie de apelaciones también de parte de los empresarios y de parte de los policías diciendo que no lo hicieron. No sé cómo van a poder en cierta medida demostrar de que todas esas comunicaciones, que son infinidad durante esos años, cómo se justifican. Y a horas de madrugada. Y horas de madrugada, claro, de noche, días de fines de semana. Antes, Merlo, ahora vamos a hacer un pequeño corte y dele que está muy callado ahí. ¿Cómo no? ¿Ahora? Ahora. Pensé que íbamos al corte. No, ahora. Digo, por suerte existen los archivos. Estaba buscando, decíamos que fue después de Cromañón. Sí. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, de aquel momento, sostuvo hoy que es muy doloroso que el nuevo derrumbe ocurrido en el boliche de Palermo se haya cobrado 2 vidas de jóvenes. Estimó que se trató de un caso de falta de responsabilidad ciudadana, declaró en aquel momento, pero rescató el buen funcionamiento del sistema de emergencia de la ciudad y también del sistema de prevención. Remarcó, ya que el local había sido inspeccionado 9 veces y la última vez fue 4 días antes de la tragedia. El mismo día justamente del cobro de la última, del último aporte. Estábamos hablando... Es irónico. No es irónico. Es cierto lo que está diciendo. Perdón, sí, Alberto. Buenas noches, ¿no? Primero. Sí. Voy a recordar algo que me conmovió en esos días. Que el boliche Beara, ubicado acá en la calle Scalabrini Ortiz, en Palermo, estaba en la página del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que se llamaba Salí Seguro. Salí seguro, anda a Beara. Salí seguro que te va a caer el entrepiso. Salí seguro que tenés la connivencia total de la policía con los funcionarios, con toda esta podredumbre que hace y atenta todos los días con nuestros jóvenes. Que no creo, bajo ningún aspecto, que esto esté destruido ni inoperante. No, estos tipos, esta lacra, sigue actuando. No solo sigue actuando, vamos a ir al corte porque estamos un poco atrasados y nos queda poco, pero te aclaro, nos dijo el fiscal Madría que además dentro de los procesados están los dos, digamos, de algún modo gestores, ¿no? Que son Matías Pantoroto, que es abogado, y Leandro Camani, quienes a su vez están procesados por integrar una asociación ilícita dedicada a recolectar dinero de dueños de boliches para poner sobre aviso a distintos locales bailables de la ciudad de Buenos Aires sobre eventuales inspecciones del área de fiscalización de la Agencia Gubernamental de Control. Esto se llama mafia. Y estas cuestiones que son de la mafia se resisten a la verdadera justicia, se resisten a cualquier investigación y necesitan de alguien muy valiente como el fiscal Madrea y muy constantes
como los papás, tanto de Leticia como de Ariana, que se pusieron firmes en luchar, en buscar un poco de justicia. Vamos a una pequeñísima pausa y seguimos charlando con ellos. Sentile el pulso de la ciudad. Radio Palermo. 94.7. Producciones independientes. Amera es la mutual de los trabajadores del espectáculo. Afiliarse es beneficiarse. Anteojos sin cargo, alquiler de muletas y sillas de rueda, estadías gratuitas por luna de miel y aniversario y muchos beneficios más. Conocenos en www.amera.com.ar. La salida no está en cualquier parte, está en vos mismo. No mires para otro lado. Y seguimos de nuevo en el aire con No mires para otro lado, y vamos al último bloque. No se imagina la cantidad de temas y de cuestiones que nos quedan pendientes. Estamos hablando del caso Beara, el derrumbe del entrepiso de ese boliche que estaba en la calle Scalabrini Ortiz, en pleno corazón de la capital federal, cuyo desplazamiento produjo la muerte de Leticia y de Ariana. Y estamos charlando con el fiscal, que nos está contando estas cosas que una de dos, o nos ponemos un traje de amianto y seguimos adelante indiferentemente, o te tenés que conmover, digamos, hasta el último pedacito de tu cuerpo, porque esta investigación que hiciste, que se elevará, esperamos, a juicio oral pronto, que involucra a los dueños del boliche, a los funcionarios municipales, a los funcionarios policiales, esto sí es una especie de asociación ilícita general que produjo la muerte de personas. Digo, a veces se nos escapa, digamos, la dimensión de esto, ¿no? Y el hecho de tener adelante a Alberto y Alicia nos ponen de cuerpo presente el tema de que aquí murieron personas por la miserabilidad de estos tipos que han hecho todo esto para ganar dinero. Solamente dinero. Sí, y especialmente, siempre digo, y yo creo que lo he escrito en las apelaciones, y murieron jóvenes, porque siempre los vulnerables son los jóvenes. Nosotros estamos pasados un poco en años, jóvenes como no podrán terminar de serlo Leticia y Ariana, pero siempre la corrupción termina por afectar a los más vulnerables. Los boliches son para entretenimiento de los jóvenes, no son para caer en trampas mortales. De hecho, el último mensaje, creo que Alicia, que te había mandado Leticia, ya llegué al boliche. A ver, esa... Uno cree que, bueno, nos ha pasado a nosotros, uno cree que cuando llegaba a ese lugar y al lugar estaban seguros. Y justamente, pero yo salí seguro, lo que nos Alberto. No quisiera... es una porquería, se ha descubierto con horas, minutos y segundos cómo fue la intercomunicación entre cada uno de los policías con el sargento que recaudaba para los 3 comisarios que estuvieron de turno en toda la zona, con horas, minutos y segundos, y cuánto duró cada conversación a las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, cuando ellos perjuraron, tanto los policías como los socios del local, no conocerse. ¿Qué van a decir ahora? No sé, pero ellos perjuraron no conocerse. ¿Pero están en actividad los policías? No, están pasados de disponibilidad. Con una aclaración, la Cabezas, y creo que el último Acosta, fue recién pasado a disponibilidad por orden del comisario de Santo, Román Di Santo, en enero del 2015. Previamente a eso, Cabezas había ascendido 2 veces, González ascendió otras 2 veces. ¿Sabe que era comisario inspector? Sí, y porque después de la comisaría, Cabeza pasó a ser jefe de la circunscripción, incluida todas las comisarías de la zona de Palermo. O sea que aumentó su esfera de... Comisario general de circunscripción. Hasta 2013, digamos, la cosa ya había comenzado. Esto continuó 2 o 3 años después. Pero no esperaron que encontraras eso así. Bueno, se encontró cada una de las comunicaciones, y además las comunicaciones del comisario con el sargento. Y cuando los confrontaron con eso en las indagatorias, ¿qué dijeron? Que ellos desconocían, no se conocían. No, pero cuando le dijeron, pero esta comunicación... Todavía no estaba esto se descubrió ahora, bueno, pero que fue la frutilla del postre, digamos, porque lo que se había criminal es que sabíamos
cómo pagaban, sabíamos que era el sargento, pero no sabía para quién recaudaba el sargento. Y ninguna recaudación policial queda en un suboficial. No, más bien. Esto es algo... Pero cuando los insulta el sentido confrontaron común. después de descubiertas en indagatoria... No sabemos lo que van a decir. Bueno. Ellos estaban indagados en su momento, ellos negaron conocerse, pero lo perjuraron y lo pusieron con negrita, y yo creo que uno se puso a llorar diciendo que nunca había entrado, jamás iba a pagar un solo peso. Todo es al unísono, los recíprocos, ¿no? Los policías con los socios. Bueno, se ve que hablaron durante 150 semanas, miles de comunicaciones sin conocerse, a las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, y hablaban, se contestaban mutuamente. Bueno, esto es notorio. Les puedo garantizar lo que están escuchando. Estamos hablando del caso Beara, estamos con Alberto y Leticia Provedo, Alberto y Alicia Provedo, los papás de Leticia, una de las víctimas de este hecho, que estamos hablando con el fiscal Madrea, que el fiscal Madrea no es Superman, ni siquiera es Clark Kent. Les puedo garantizar, es un tipo como nosotros que simplemente labura y cumple su función. Si Madrea pudo desentrañar esto, qué extraño que en ningún otro caso haya podido llegarse tan hasta el fondo, hasta el hueso, hasta la médula. Y ahora vamos a esperar a ver cómo viene lo de elevación a juicio oral, para ver si todo esto se plasma en un acto de justicia. Pero Merlo, antes que nos acabe el programa, porque nos quedan 5 minutitos, pasar nuestro aviso. Una línea. Mañana arranca la primavera, pero lamentablemente sigue creciendo la gente que va a la olla que estamos llevando adelante en Villa del Parque, los vecinos solidarios Padre Mujica, junto con la Asociación Martín Castellucci. Seguís el programa, lo escuchás todos los jueves, seguramente visitás la página en Facebook y hay un teléfono para que trates de seguir aportando, porque esa es la mala noticia. La buena noticia es que se siguen sumando vecinos y allegados a la Asociación Martín Castellucci a esta cuestión que trata de paliar la situación dramática que se va agudizando día a día. ¿Esto es todos los miércoles? Todos los miércoles en Villa del Parque, es en la cuenca y la vía, digamos. Del ferrocarril de San Martín. De San Martín. Bueno, hacen falta alimentos no perecederos, ropa, lo que se les ocurra, para tratar de darle una mano a aquellos que necesitan un poco de auxilio en estos tiempos tan difíciles que vivimos. ¿Cuál es la expectativa, Alicia o Alberto, que tienen ahora, digamos, bueno, hecha toda esta investigación, está todo este material, pareciera ser categórico, habrá, se supone, un juicio oral, que vos recogés un montón de 8 años de desesperanza y 2 meses de esperanza, digamos? ¿Cómo? No, lo que sucede es que se elevó a juicio oral en el 2016, pasó todo el 2017, ya el 2018, y como no está conformado el tribunal, todavía no hay fecha. Ahora se le va a sumar esto que apareció, que se pudo confirmar con las pruebas, con estas llamadas, entrecruzamiento de Perdón, llamadas. ¿se anexa al mismo tribunal? Digamos, esta parte de la causa se anexa a la otra, ¿o tiene...? El sentido común diría que sí, lo que pasa es que esto va a tardar un tiempo hasta Estamos que hablando del Poder Judicial, claro. Bueno, me refiero por lo del sentido común. Entonces, bueno, seguramente ahora los empresarios y los policías que dijeron no conocerse ante este procesamiento con pruebas, bueno, seguramente igualmente apelarán a otra más de las múltiples apelaciones que ha habido en esta causa, porque no han sido 8 años, no, han sido 8 años en los cuales el fiscal ha presentado innumerables veces pruebas y escritos y procesamientos y cosas, y la cantidad de veces que se sobreseyó a los funcionarios primero y a los policías y demás, como que nunca se intervino en eso, y bueno, hace creer que esto, bueno, no sé, da para largo y esperemos que sean más expeditivos. Hablamos de la reestructuración el otro día con Garrigós de Rebori, con la ex jueza que está jubilada, el tema de la necesidad de reformular el tema de cómo funciona la justicia, ¿no? Digo, el Poder Judicial. El Poder Judicial, para ser. Sí, yo pienso que a veces cualquier sistema es bueno siempre que las personas tengan vocación de justicia, vocación de servicio de justicia. Y este es un tema, se habla de la corrupción, es una palabra, quizás voy a ser políticamente incorrecto, pero hipócritamente cocareada, al unísono. Y yo no creo que los pueblos sean honestos o deshonestos por naturaleza. Esto es
Pero me parece que hay que hacer acciones para ir moldeando hábitos que vayamos hacia una cultura de la honestidad. Esto es muy difícil y quizás el mejor homenaje que le podemos hacer a los jóvenes, porque vuelvo a insistir que sean condenados el día de mañana, los únicos acá muertos y lesionados son jóvenes. Tendrán más o menos plata los corruptos, pero los únicos que no están son los jóvenes. Y quizá como mensaje del esfuerzo y del esfuerzo de todos y el dolor y demás, me parece que, como usted hace en la asociación, yo recordaría al Flaco Spinetta cuando en la canción Quedándote oyéndote en el álbum Kamikaze decía: y deberás crecer sabiendo reír y llorar. Y esto me parece que cuando vemos la imagen de la justicia que tiene los ojos vendados supuestamente para espiar, para no espiar a quien debe juzgar, lo uno al mensaje de hoy el beato Romero salvadoreño, que nos decía que la justicia siempre es como una serpiente que nunca muerde las botas, solo los pies descalzos. Y me parece que acá hemos mordido algo más que los pies descalzos. Este es un aporte, y como en toda cuestión a mejorar, primero la verdad y luego la tarea para mejorarla. Será el juicio el resultado de esa tarea por lograr. Estamos casi sobre el final del programa. Alicia o Alberto, quien de ustedes quiera, va a llegar al juicio y estos tipos, empresarios, funcionarios, exfuncionarios, funcionarios algunos de ellos siguen siendo, policías, van a estar sentados en un juicio oral. ¿Va a ser un juicio oral? Sí, sí. ¿Qué te imaginas, que estos tipos pueden ser capaces de mirarlos a la cara a ustedes? 19. ¿De mirarlos a los ojos? 19 procesados. 19 procesados. ¿Qué? Bueno, yo no sé, yo creo que no creo que les interese demasiado. A los empresarios no creo, porque creo que no había pasado un mes y ya estaban planificando determinado tipo de cosas con el boliche de al lado. Estaba todavía la sangre de las chicas en la vereda y ellos ya estaban pensando en otra cosa, cómo hacer dinero, cómo seguir. Yo no creo. Nadie se acercó, tampoco se acercaron del gobierno de la ciudad en ningún momento, que podrían haber dicho: no, los acompañamos como familias, acompañamos para que esto sea rápido, sino que pareciera que siempre pusieron palos en la rueda, hasta con los funcionarios, siempre algo que dilataba. No sé, no creo que les va a ser una molestia más que van a tener. Y bueno, una molestia que a lo mejor les resulta gravosa, ¿no? Siempre digo lo de mirar a los ojos porque implica algo de humanidad, y un poco todo esto que estamos describiendo hoy, lo que contaba Andrés, que nos ha tocado vivir conjuntamente, ¿no? Parece que está totalmente deshumanizado, ¿no? Ya a los medios no les interesa, es algo que ha pasado hace tiempo, hay otras cosas nuevas. Y me parece que al Poder Judicial le está faltando eso, le está faltando un poco humanidad, entender que trabaja con seres humanos. Y yo también creo que no van a ser capaces de mirarte a los ojos porque en el fondo podrá ser todo lo bárbaro, todo lo corrupto que quieras, pero yo siempre creo que en el fondo un cachitito de ser humano tenés que tener, y es muy difícil mirarlos ustedes, a los papás de Ariana, a los ojos, ¿no? Creo que a veces ni la sociedad puede tener esa valentía de mirar. Lo que sí, Alberto. Perdón, para mí es un problema de nuestra sociedad de cultura. O estos tipos que hoy llamamos empresarios no son empresarios. Estos no son empresarios. Los que llamamos policías tampoco son los policías. O sea, lo que nosotros tenemos el concepto de lo que debe ser una policía. Y funcionarios públicos, estos tipos, esta connivencia de toda esta gente, toda esta lacra, toda esta mafia, como llamaste, esto no son ninguno de lo que son. Estos son los que tenemos que condenar. Esperemos que la justicia nos dé
algo condenatorio, que la sociedad pueda ver plasmado en un fallo judicial realmente toda esta desidia que hubo, todo este sufrimiento que tuvimos las familias, y como dijo el doctor Madrea en una labor que fue incansable, los jóvenes sesgaron la vida de 2 jóvenes, y peor todavía, hay chicas que tuvieron operaciones, que están mutiladas, y digamos que no fue Cromañón porque no pudo ser, pero ahí pueden haber muerto mucho más gente. Se cayó un entrepiso en un local de la avenida Scalabrini y Ortiz que desvirtuaba su rubro. Es muy grave todo esto. Bueno, lo que nos queda es, y bueno, estamos un poco pasados del programa, le agradecemos al fiscal Andrés Madrea que nos haya acompañado una vez más, Alberto y Alicia Provedo, y bueno, me parece que para cerrar bien el caso, porque es algo que ellos han hecho y que nosotros hacemos, porque creo que es un modo de vivir distinto y que invitamos a este modo de vivir diferente, donde es, como decía la canción, no rendirse, sembrar flores de amor en las heridas. No te queda otra, pero no rendirse. Y si ustedes no se rinden, algún día la justicia, no pero la justicia de Dios, sino a la de los hombres, porque la construimos nosotros, que algún día llegue. Pero va a llegar por gente como ustedes. Gracias por habernos acompañado. Gracias a vos. Y a nuestros oyentes será hasta, el próximo jueves en otra emisión de No Mires para Otro Lado. Las que no te acordás y no